bien, seguimos en la mira, como les anunciamos, con el economista Ernesto Talvi. Ernesto, en la ponencia tuya del otro día vos hablabas, haciendo foco en este ajuste, que nos ha tenido a todos un poco agitados, a los periodistas y mucho más a los contribuyentes, lo va a tener. Vos hablabas del pecado original. El pecado original. ¿Cuál fue el pecado original que nos trajo hasta este ajuste? El pecado original fue que la administración anterior, fundamentalmente, porque la primera administración del Frente Amplio el país estaba saliendo de una crisis muy profunda. Entonces, miramos cuándo es que las cosas realmente se normalizaron a nivel del sector público, y eso ocurrió en el año 2009, cuando el sector público tenía los mismos funcionarios que en el 98, antes de la crisis, cuando el tamaño del Estado era el mismo que antes de la crisis en 1998, y cuando el gasto público llegó al nivel que hubiera tenido en ausencia de la crisis. Quiere decir que a partir de ahí, si hubiéramos empezado a aplicar lo que nosotros llamamos la regla chilena, una regla de responsabilidad fiscal que funciona por ley y que administraron y ejecutaron los gobiernos socialistas de Chile, que es así de simple: ahorrar en tiempos de vacas gordas para usar en tiempos de dificultades, embalsar el agua cuando llueve para alargarla cuando hay sequía y seguir generando normalmente. Eso no se hizo. Entonces se gastó a partir del 2011-2012, cuando ya estaba empezando a instalarse un enfriamiento y las circunstancias empezaron a cambiar muy dramáticamente, el entorno externo. Y se siguió gastando como si no hubiera mañana. Vamos a ver unas gráficas de lo que está hablando. Seguí hablando. Sí, se abrió una tijera impresionante entre los ingresos y los gastos, y el déficit fiscal pasó de un punto del producto, que en términos de hoy sería 500 millones de dólares, a 4 puntos del producto, a 2.000 millones de dólares. Ahí vemos cómo los gastos van por encima de los ingresos. Y esto no ocurre solamente porque los gastos siguieron tan campantes como si no hubiera mañana, sino porque además se dilapidó el superávit que tenían las empresas del Estado. Las empresas del Estado fueron superavitarias durante las 4 administraciones previas a la anterior: la del doctor Vázquez, la del doctor Valle, la del doctor Sanguinetti y la del doctor Lacalle. Durante la administración anterior desaparece el superávit de las empresas y dejan de contribuir con sus ganancias a las arcas del Estado. Ahí estuvieron los dos orígenes importantes del desequilibrio fiscal que hereda la administración actual y que la obliga, cuando se elabora el presupuesto 2015-2020, a hacer 2 ajustes fiscales. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Acá lo que hay son ajustes fiscales, y todo el mundo sabe que son ajustes fiscales. Aunque el gobierno le quiera llamar consolidación, aunque le quiera decir esto en realidad es una rebaja fiscal para ciertos niveles de ingreso, aunque quiera decir nosotros prometimos no aumentar, no crear nuevos impuestos, se están aumentando las tasas, es toda son vueltas, es decir, elipsis semánticas. La gente sabe que es un ajuste fiscal, no porque haya leído libros de finanzas públicas, Gabriel, lo sabe porque lo siente. Y lo siente el que se supone que están grabando, que es la gente que más gana, y está perfectamente bien de que quienes más capacidad contributiva tengan, contribuyan relativamente más. No hay nada de malo con eso. Pero el tema es que los ajustes fiscales golpean a todos, porque quienes tienen capacidad contributiva, a no todos les sobra todo su presupuesto. Acá empiezan a aumentar las tasas desde 50.000 pesos. Y si le falta el presupuesto a alguien en la familia, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de pagar la mutualista? ¿Va a dejar de mandar a sus hijos al colegio? No, va a prescindir de servicios que de golpe afectan a gente que gana bajos salarios, trabajadores domésticos, por ejemplo. Una empresa a la que le suben sus costos por la forma en que se liquida el IRAE, ¿qué va a hacer? Y bueno, si tengo que bajar costos, lo primero que voy a hacer es prescindir del trabajador menos calificado, porque el más calificado me cuesta entrenarlo, me cuesta decir al que puedo reemplazar más rápidamente después.
Entonces resulta que el trabajador poco calificado y gente que trabaja a nivel doméstico en las familias están asustados y están preocupados por impuestos que le están poniendo a otros. O sea que no se ve que ellos están pagando también el ajuste, pero ellos lo sienten. Y basta hablar con la gente para saber que lo sienten. Entonces preguntan asustados, ¿me van a mí a bajar las horas? ¿Me van a mí a despedir porque le subieron a los otros los impuestos? Entonces el ajuste fiscal lo pagamos todos, mal o bien. Y todo el mundo lo siente de manera muy fuerte. Es un ajuste absoluta y totalmente tan necesario como evitable. Si el gobierno anterior hubiera sido responsable en la gestión de los dineros públicos y de las empresas públicas y hubiéramos seguido una regla a la chilena, hubiéramos tenido en el 2015, ya estoy contigo, Fito, un superávit, hubiera recibido este deterioro externo tremendo, porque Brasil está en una depresión que hace un siglo que no se veía. La China está bajando 15% sus compras en el exterior. Los precios de las materias primas que exportamos y vendemos están deprimidas. Entonces, el entorno se deterioró y el gobierno tiene que manejar una economía en un entorno deprimido, que es más o menos el entorno en el que los partidos tradicionales manejaron las economías. O sea, ahora Frente Amplio por primera vez está teniendo que manejar una economía en los contextos que fueron habituales para los partidos tradicionales. Y responsablemente decide plantear acomodar las finanzas del Estado. Responsablemente. Sí, yo creo, como muy bien lo escribió Fito en una columna, que acá se podría haber optado por hacerlo a la Argentina, ¿no? Argentina, cuando se le complicaron las cosas, primero echó mano a los impuestos a las exportaciones. Después, cuando eso no alcanzó, confiscaron los ahorros de los administradores de fondos de pensión. Cuando eso no alcanzó, echaron mano a las reservas del Banco Central. Y acá andamos ahí siempre coqueteando con esa idea. Y cuando eso no alcanzó, entonces empezaron a imprimir dinero y llevaron la inflación a 40%. Nada de eso está, por suerte, planteado en la agenda del gobierno. Pero, y esto es muy importante, de haber habido un manejo responsable en la administración anterior, este gobierno hubiera recibido un superávit fiscal, hubiera recibido una deuda 15 puntos del producto menor, que en español eso significa que estaríamos pagando 500 millones de dólares menos por concepto de intereses, igual al ajuste que acabamos de hacer, y hubiéramos generado un fondo de ahorro de 5.000 millones de dólares. ¿Qué podría estar haciendo el gobierno? Bajando impuestos para producirle un alivio a las familias y a las empresas en momentos de dificultad, haciendo obras de infraestructura para compensar la caída del empleo en la construcción con obras públicas. Nada de eso lo puede hacer, lo está haciendo Chile, nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que hacer un ajuste fiscal en medio de presiones recesivas cuando la gente tiene dificultades. Antes de ir, quiero que mostrar una placa, una más, y para que me la expliques, me digas, esta es la placa número 3, ¿esto qué significa? Eso significa que en la administración anterior ingresaron al sector público 44.000 funcionarios, llegando a un récord reciente de 300.000. En la primera administración subió, del Frente Amplio, que del doctor Vázquez subieron 19.000, pero eso llevó el nivel de empleo público al nivel precrisis. Así que tomémoslo como una recomposición del sector público. 44.000 personas implica que entraron 24 personas por día al sector público durante 5 años, de lunes a domingo, feriados y vacaciones. ¿Te acordás, Fito, cuando se acusó a los blancos y los colgados de meter gente por las ventanas? ¿Sabés cuánto cuesta eso, Gabriel? Por año, 550 millones de dólares por año. Lo mismo que costó este ajuste fiscal. Ya tenemos 550 millones por este exceso de gasto absolutamente irresponsable y 550 millones de dólares, 500 millones de dólares por pago de intereses que no hubiéramos tenido si no hubiéramos incurrido en este exceso de gasto. En otras palabras, el gobierno estaría holgado, estaría cómodo. Tendríamos presiones recesivas, pero no estaríamos teniendo que agregarle con ajustes fiscales recesivos a una economía que ya las está teniendo. Fito pidió primero, Fede. No, sí, es que ahora capaz que es un poquito lejos. Hablaste de 2 ajustes fiscales en un momento. Sí. ¿No? Uno fue en el presupuesto 2015, que dicho sea de paso,
el presupuesto 2015 se hizo sobre supuestos sumamente realistas y prudentes por parte del gobierno. Es decir... Ha estado en debate eso, ¿no? Ha estado en debate, pero yo me puse... en realidad, los investigadores revisaron las opiniones de los economistas hasta agosto del 2015, porque las cosas se deterioraron mucho a partir de septiembre, que fue cuando Brasil perdió el investment grade, el grado inversor de su deuda, y se veía entonces ya una crisis en ciernes, que hasta ese momento no estaba tan clara. Y lo segundo, que salieron las cifras del segundo trimestre de la actividad económica, donde se reveló que había caído casi 2%, mucho más de lo que todo el mundo había esperado. Y ahí se empezaron a revisar hacia abajo un montón de cosas. Pero cuando se elaboró y se presentó el presupuesto hasta agosto del 2015, la mayoría de los economistas, no digo todos, algunos pueden haber tenido opiniones distintas la mayoría opinábamos más o menos lo mismo que el gobierno. Y revisamos las proyecciones de los bancos de Wall Street ayer. Tenían las mismas proyecciones que el gobierno. El Fondo Monetario, para todas las variables que tenía el gobierno que proyectar, tenía las mismas proyecciones porque el gobierno las tomó, como las tomamos todos, del Fondo Monetario. Y sobre esa base se elaboró el presupuesto y ya estaba previsto en ese presupuesto que iba a haber un ajuste de 1% del PBI, de 500 millones de dólares, igual al que hubo ahora. Pero como se iba a hacer por la vía de aumento de tarifas públicas y reducción de inversión en las empresas públicas, no estaba pensado inicialmente hacerse con aumento de impuestos, y creo que por eso, en parte durante la campaña electoral, se anunció que no iba a haber aumento de impuestos, porque aunque se sabía que podía haber algún ajuste, que el ajuste se iba a hacer por vía de empresas públicas y no por vía de impuestos. Quiere decir que el ajuste número 2, que es el que se plantea ahora, y que hizo mucho más ruido porque este es más explícito, porque ahora se tocan los impuestos, se hizo necesario porque las cosas no se materializaron como estaba previsto. Salieron mucho peor de lo que estaba previsto y el gobierno responsablemente dice, acá tenemos que enderezar el barco porque si no comprometemos nuestra calidad crediticia y ahí sí te podés meter en un lío. Te robo un segundo nada más. Ernesto, o sea que vos decís que en el 2014, se infiere lo que decís, ¿no? Si en el 2015 no estaba tan claro que la economía se iba a frenar tanto, mucho menos en el 2014. En el 2014 no había razones para avisarle a la población, sí, che, cuidado, bueno, por eso. En julio del 2014 nosotros dijimos, julio del 2014, que cualquiera que fuere el gobierno electo, y antes de que empezara la campaña por las nacionales, habían terminado las internas, por eso, que el gobierno que entrara iba a tener que hacer un ajuste fiscal. Y recuerdo que en ese momento yo también me contagié del desuso de la palabra y dije readecuación fiscal. O sea que yo también empecé a usar lenguaje, vamos a decir, mágico. Digo, ahora volví a las cosas a llamarlas por su nombre porque me di cuenta que los ciudadanos son más inteligentes que nosotros. Digamos, entonces que uno no los engaña con las palabras, porque lo sienten, no tienen por qué saberlo, lo sienten. Entonces vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Se necesitaba un ajuste fiscal que nosotros estimamos en aquel momento en 1,5% del producto. El gobierno hizo un ajuste en el presupuesto de 1,3%. Entonces el gobierno hizo, y decíamos también que iba a ser fundamentalmente por la recomposición del superávit de las empresas del Estado, y eso es básicamente lo que el gobierno hizo. Ok. O sea que eso sí estaba previsto, porque estaban heredando un déficit Lo que no enorme. se podía prever tan claramente era este segundo, el número 2. El segundo porque eso fue por un deterioro no previsto para la mayoría de nosotros, me incluyo, en las condiciones externas que enfrenta el país y que puso unas presiones recesivas sobre la economía que no eran anticipables en julio-agosto del 2015. Me callo la boca, tengo más cosas para decir. Ernesto, mirando hacia atrás, entonces el ajuste era necesario. Y ahora, mirando hacia adelante, ¿el ajuste es suficiente? El ajuste fue necesario, fue inevitable, pero hubiera sido innecesario si se hubieran hecho las cosas responsablemente en la administración anterior. Lo quiero repetir. Ahora no tendríamos ajuste fiscal si hubiéramos hecho las cosas responsablemente, y tendríamos alivio fiscal, bajando impuestos y subiendo gastos para ayudar a reactivar la economía. Eso es lo que estaríamos haciendo si se hubieran hecho las cosas con responsabilidad. Dado que no se hicieron, no quedaba más remedio que enderezar el barco y ajustar las cuentas.
se recurrió a los impuestos. Yo creo que este ajuste es insuficiente y fundamentalmente es incompleto. Es insuficiente porque uno quiere recaudar 500 millones de dólares, pero si a uno le cobran más impuestos, la gente restringe el consumo, las empresas restringen la inversión, se deprime la actividad y uno recauda mucho menos de lo que a la postre. Y eso es lo que tiene hacer ajustes fiscales cuando uno tiene presiones recesivas, que es como perseguir un blanco móvil. Por eso uno no quiere estar en situación de tener que hacer ajustes fiscales cuando tiene presiones recesivas. Por eso uno quiere ahorrar cuando tiene boom, porque así evita tener que hacer ajustes fiscales cuando tiene presiones recesivas. Entonces lo que decimos es lo siguiente, y apunta a tu segunda pregunta. Esto anuncio es tremendamente incompleto. En primer lugar, y rescato que es una actitud responsable del gobierno, lo que decía Fito, el Frente Amplio se pone los pantalones largos y tardíamente reconoce con responsabilidad que no puede dejar que el deterioro siga porque compromete la solvencia del país. Y se asume haciendo un ajuste fiscal que es muy impopular y que tiene un costo político tremendo. Podría haberse hecho algo más irresponsable, no se hizo. Entonces nosotros decimos, esto lo reconocemos, pero decimos, acá el ajuste tendría que haber tenido 3 componentes y le llamamos un ajuste constructivo. 1, decir la verdad, esto es un ajuste, estamos en circunstancias difíciles, no previstas, pedimos disculpas a la ciudadanía porque no teníamos intención de subir los impuestos, tenemos que hacerlo porque no nos queda más remedio, porque la alternativa es peor. Segundo, prometemos y nos comprometemos ante la ciudadanía de que apenas las circunstancias cambien, estos impuestos van a ser bajados a los niveles que tenían antes de este aumento. No va a haber aumentos permanentes de impuestos, porque ya sabemos que los bolsillos de los contribuyentes están muy castigados. Tercero, vamos a convocar a todos los partidos políticos, ya están de acuerdo el doctor Lacalle Pou, el doctor Bordaberry, el doctor Mieres, todos han propuesto lo que Ceres propuso en 1999, que es una ley de responsabilidad fiscal. Y escribimos el texto de ley y lo mandamos a los legisladores. Quedó archivado en un cajón. Trajimos a Velasco, el ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet, para que explique la regla. O sea que mucho eco no tuvimos. Pero en este momento que no hay plata para gastar, el gobierno debiera anunciar que va a convocar a todos los partidos para hacer un acuerdo por el cual el Uruguay se va a dar a sí mismo una ley de responsabilidad fiscal para que en el próximo boom podamos ahorrar los recursos necesarios para que nunca más tengamos que hacer ajustes fiscales, para que los ajustes fiscales dejen de ser la norma y pasen a ser algo completamente excepcional. Entonces, enmendar, reconocer errores, que ahora los cometieron todos los partidos, y enmendar el error. Y tercero, decir, señores, miren, no estamos subiendo los impuestos para agrandar el despilfarro, porque la gente percibe que hay mucho despilfarro, y más ahora a la luz de lo que pasó con ANCAP. Entonces yo creo que se debieron haber hecho 2 anuncios más, y es lo que Ceres está proponiendo. 1, que no se van a renovar vacantes por la gente que se retira y la gente que fallece, que son más o menos 8.000 personas por año en el sector público, no alcanza con el 1 de cada 3 del que habla el gobierno. 3 por 2 no alcanza, 3 por 0. Y en los próximos 6 años, los 44.000 personas que la administración anterior metió, se van a ir reduciendo hasta volver a la normalidad. Y eso nos va a ahorrar en el futuro, cuando esto se complete, 500 millones de dólares, sin echar a nadie, sin bajarle el sueldo a nadie, simplemente por la gente que fallece y que se jubila. Pero ofrece un futuro, ofrece una perspectiva, ofrece un compromiso con la ciudadanía diciendo, mire, cometimos excesos, los vamos a desandar. Es volver a la ley Valle del 90 y pico, ¿no? Ya hubo una restricción, La ley Valle empezó mucho antes. Las intendencias de la metían. Ahora, pero, yo te digo una cosa, Ernesto. Yo el otro día, tratando de hacerme el original, tuiteaba de que tuvimos 10 años creciendo a tasas chinas para terminar comiendo arroz, ¿no? ¿Cómo es posible que durante 10 años la política económica haya estado no solamente en manos de un partido, en manos de una línea económica dentro del Frente Amplio, que es el astorismo,
que en el gobierno pasado había unanimidad en señalar que era lo más profesional que Mujica tenía a su disposición. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que los más moderados, los más profesionales que el gobierno tenía para poner allí, lo mejor que el gobierno tenía lo puso allí, y en estos años de crecimiento no fueron capaces de adoptar políticas que decir esto? O sea, ¿lo puedo provocar, Ernesto? Es que no gobiernan los economistas, no gobierna el astorismo. A ver, ¿no? Es mucho más complejo los actores. Porque tú me contestaste la pregunta. La forma en que lo digo, Gabriel, digo, acá hasta el 2009 dijimos una regla a la chilena hubiera sido imposible de aplicar porque veníamos saliendo de una crisis. Ya se habían resuelto muchos problemas cuando el doctor Valle entregó el gobierno, pero el problema social era muy grave en términos del aumento del desempleo, de la pobreza. Es decir, era una economía que venía en recuperación, pero todavía le faltaba tiempo para recomponerse. A partir del 2009 en adelante, es decir, cuando empieza la administración anterior, en el 2010, es cuando empiezan a gestarse todos los desequilibrios y todos los problemas. Y yo siempre digo que el responsable último de la política económica, como bien dice Fito, es el presidente de la República, porque el presidente de la República es el jefe político del gobierno. Los ministros son gerentes. Entonces, yo siempre, esto en ciencia es algo interesante, yo me pregunto qué es lo que hubiera pasado si no hubiera estado este equipo. Por Dios, yo creo que estábamos como Argentina, pre-Macri. Porque no es... ¿Y cómo se permitió que esto pasara estando todo este equipo? La pregunta relevante es, ¿esto pasó estando todo este equipo? Imagínense si no hubiera estado, que este era un dique de contención. Yo lo que digo es, tengo una visión distinta, yo en esto lo miro desapasionadamente. El responsable último es el presidente de la República. Él fue el que inventó el equipo económico paralelo, él fue el que a través de esa invención socavó la autoridad del equipo económico titular. Quizás era necesario para calmar a sus huestes, eso lo sabe mejor Fito, amagar que había otra propuesta, con un giro a la izquierda pronto, pero al equipo económico le sacó total y absoluta autoridad. Y ahora se dice, y bueno, ¿y cómo es que Astori no se fue, o el equipo de Astori no se fue? Entonces, ¿por qué se aguantaron todo esto? Y yo contesto, digo, si cada persona que está en gobierno de partido se fuera a pegar un portazo porque tiene un desacuerdo, no habría posibilidad de gobernar, la gente se estaría yendo todos los días. Entonces, planteen una alternativa viable. Vamos a suponer por un minuto de que ahora el contador Astori decide renunciar y atrás de él se va Mario Vergara, que tiene un doctorado en Berkeley, se va Jorge Polgar, que tiene un doctorado en Georgetown, se va Andrés Massoyer, que tiene un doctorado en UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, y se va todo el equipo técnico de primer nivel que acompaña al astorismo. ¿Con quién lo sustituimos? ¿Dónde está el capital humano para sustituir a este equipo? Entonces, los que están tirando piedras que digan con quién van a sustituir a este equipo. Yo no lo quiero sustituir. No lo quiero sustituir. Este equipo ofrece garantías, este equipo ofrece seriedad, este equipo tiene respetabilidad en el mundo y este equipo, a diferencia de lo que pasó en el periodo anterior, tiene el respaldo del presidente de la República. Si no, esto que se hizo, que es muy impopular, digamos, no se hubiera hecho. Y ha salido fortalecido, me parece, en esta instancia el equipo económico, ¿eh? ¿En qué sentido lo decís, Cito? Me parece que lograron hacer el ajuste fiscal con el apoyo del presidente y rápidamente negociando con el Frente Amplio sin que les apedrearan el Ministerio de Economía. Estoy de acuerdo, fíjate. No, salieron pero fortalecidos. Sin ofrecer, hoy Luis Eduardo González en búsqueda dice algo de esto. Pero ¿no? sin propósito de enmienda, sin ninguna disculpa, sin ofrecer un porvenir. No, el equipo económico me refiero, que salió pero fortalecido. tampoco, el equipo económico defiende esto, lo primero que dice es, un momentito, vamos a hablar primero de la rebaja de impuestos, porque acá se rebajó el IVA. Está bien, se rebajó 2 puntos el IVA, pero acá hay un efecto neto que es
un tremendo golpazo. Entre 50.000 y las franjas superiores hay reducciones del ingreso líquido que van de 4,5% a 9%. Que no me digan que eso es poco. A alguien que le bajan su salario 5% o 6% o 9% no es poco. Y como dije, sí, claro, los que no les cae el impuesto, les cae indirectamente el impuesto, porque alguien puede suprimir. En fin, entonces, el punto al que voy, Fito, es que no se dice primero la verdad de por qué se está haciendo esto. Entonces se subestima la inteligencia del ciudadano, de poder entender. Pero para el que el ciudadano entiende, digo, bueno, entiendo que me tenés que castigar con más impuestos porque estamos pasando dificultades. Pero a ver, ¿qué estás haciendo tú? Bueno, yo lo que te voy a dar es una ley de responsabilidad fiscal. Esto no va a volver a pasar más. Ya nos pasó a todos los partidos que gobernamos, no nos va a volver a pasar más. Yo lo que te digo es que esto no va a ser permanente, es temporario. Apenas se pasen las dificultades, estos impuestos vuelven a donde estaban. Yo lo que te digo es que los excesos del gobierno anterior los vamos a eliminar en los próximos 6 años, no renovando vacantes a 8.000 funcionarios menos por año y vamos a ahorrar 500 millones de dólares. Y agregamos una propuesta más. Dijimos, y esto está chequeado con constitucionalistas y administrativistas, de que es perfectamente posible, y es crear una comisión pluripartidaria que los 4 partidos principales, incluyendo el independiente, que tienen representantes en el Senado, tengan un miembro idóneo para generar una lista de personas idóneas, capaces en gestión de organizaciones complejas, para presentársela al presidente como acuerdo de todos los partidos para designarlos como directores de las empresas del Estado. Y ahí empieza a regir la Constitución, porque ahí el presidente manda para pedir la venia. Una bolsa, generás una bolsa. Generamos una serie de candidatos idóneos para manejar las empresas del Estado por su idoneidad. Pueden ser políticos, pero tienen que ser idóneos, y si no, tienen que ser gerentes ejecutivos idóneos. Profesionalizar como política de Estado la gestión de las empresas del Estado. Despolitizarla. Nosotros hicimos un simple cálculo, y quien trabajó en el sector público sabe que esto es un cálculo modesto. Bajar 10% los gastos de las empresas del Estado le ahorraría al país 550 millones de dólares por año, solo por gestionarlas bien. Pensemos que ANCAP presupuestó sus inversiones del periodo anterior en las desulfurizadora, las cementeras, bla, 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 en 200 millones de dólares y le terminaron costando 700. Lo que genera efectos económicos al país es que las obras se hagan y generen empleo. Que se sobrepaguen 4 veces no le genera nada al país. Entonces, si a la gente le decís, mirá, estamos en dificultades circunstanciales, vamos a subir temporariamente los impuestos, pero además muestra un propósito de enmienda y te muestra un porvenir, con cosas grandes, ¿no? Bajando los sueldos de los legisladores, que cuesta 2,5 millones de dólares. Precisamos 500, 600 y estamos hablando de millones. Entonces yo creo que la gente podría decir, ok, me la banco, mientras llueva, pero veo un porvenir, veo un futuro. Igual los símbolos importan, ¿eh? Yo sé que querés hablar de otra cosa, Gabriel, pero los símbolos importan, ¿no? La idea de bajar los sueldos de los legisladores a mí no me parece una locura. Porque los símbolos importan cuando la gente se tiene que apretar el cinturón. Es bueno que los políticos hagan el ejemplo. Yo no digo que no lo hagan. Lo que digo es que se hacen listas, y esto es muy típico en la oposición. Arman unas listas tremendas, es decir, se está desperdiciando fondos. El Fondes pierde 12 millones de dólares y medio por año. Los sueldos de los legisladores, 2,5 millones. Hablan de ALUR. Pregunto, en ALUR, que tiene un subsidio por parte de ANCAP porque se le paga 4 veces el bioetanol de lo que sale en el mercado internacional. ¿Qué vamos a hacer si se le saca el subsidio? Los funcionarios, ¿que los van a echar? ¿Van a cerrar? No. Entonces el ahorro se reduce significativamente. Y el tema de, en fin, empieza uno a sumar todo lo que está en la vuelta y en el mejor de los casos uno saca 60 millones de dólares y precisamos 500, 600. ¿Qué ibas a preguntar, Fede? Y vamos a la tanda después de la primera respuesta. Que el ajuste fiscal que plantea el gobierno no solo incluye aumento de impuestos, sino también Astori habla de reducción de gastos, y cuando habla de reducción de gastos asume muchas de las cosas que vos, Ernesto, planteabas acá. Se está gastando demasiado, hay demasiados empleados públicos y demás, pero
¿por qué? Y mi pregunta es, ¿por qué no se llega a un ajuste más a fondo como el que vos planteás? ¿Dónde están las restricciones? ¿Es porque es más fácil ir por el lado de los ingresos? ¿Es porque hay preferencias ideológicas de un gobierno de izquierda de un Estado más grande? ¿O por qué hay presiones corporativas que no permiten ir más allá? ¿Cómo lo ves vos? Es muy interesante esa pregunta. Me es más fácil pensarlo en el tema de las empresas del Estado, porque despolitizar la gestión de las empresas del Estado es sacarle una herramienta política poderosa a todos los partidos. Por eso esto tendría que ser una política de Estado. Nadie tendría por qué asumir el costo individualmente. Y esta es una idea muy simple, muy concreta, muy ejecutable, en la que no pensás con cambiar la Constitución, no pensás nada, es crear una comisión pluripartidaria por ley que funcione en la órbita del Poder Ejecutivo, que se dedique a seleccionar personas idóneas, y todos los partidos se comprometen a que se terminó el uso político de las empresas del Estado. Que le pongan en cascabel al gato. Antes, para jubilarte, tenías que ir, esto me lo contaban, por suerte yo no lo vi, digo, tan viejo no soy, que para jubilarse había que ir a un club político, que para tener un teléfono tenías que ir a un club político. Lo suyo ya sale. Si se superaron todas esas cosas, perfectamente está en nuestra capacidad como país desarrollado institucionalmente, porque lo somos, de decir, ok, el uso político de las empresas del Estado llegó a su fin. Y todos los partidos nos comprometemos a eso. Y bueno, es decir, siempre va a haber resistencias corporativas, siempre va a haber intereses que uno toca, pero finalmente las decisiones se toman porque hay un liderazgo dispuesto a tomarlos. Permitime ir a una tanda y venimos para el último bloque. Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Muy bien, seguimos en la mira con el economista Ernesto Talvi y vamos a pedir que nos muestren una placa, la número 9, que también fue una de las placas que mostró Talvi el otro día en la charla del CERES, porque esto nos da pie. Es el peso impositivo y la calidad de los servicios. Explícala brevemente. El peso impositivo está medido ahí para el ciudadano promedio, el que está en la franja media del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF. Pero por todo concepto, o sea, lo que paga por impuestos nacionales, impuestos municipales, impuestos directos y los impuestos indirectos como el IVA. O sea, uno va al supermercado y paga el IVA en un montón de productos y no se da cuenta. Y cuando carga nafta, paga el IMESI, etc. Si uno lo transforma en porcentaje del ingreso, es 43%, lo que el Estado uruguayo le intenta cobrar a un ciudadano que está en la franja media de ingresos del IRPF. En Finlandia, el ejercicio equivalente para el ciudadano promedio da 47%. Ahora, la diferencia está en que Finlandia está considerado como uno de los países que tiene los mejores servicios públicos del mundo, y acá pusimos el ejemplo de la educación, donde la tasa de fracaso educativo, esto implica que los chicos, digamos, no reúnen las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral y en la sociedad del conocimiento, es de 10% en Finlandia, es de 50% en Uruguay. Nuestra tasa de fracaso educativo es superior incluso a la de Costa Rica, pero Costa Rica tiene una tasa de impuestos de 29%. Entonces, por eso decimos, nosotros cobramos o intentamos cobrar, porque la gente termina no pagándolos. Bueno, pero supone pagamos como finlandeses y recibimos como uruguayos. Como costarricenses. Peor. Servicios costarricenses. Si querés, en fin, entonces, ese divorcio entre la presión de los impuestos que la gente siente y los servicios que recibe, y tampoco hay que ser muy imaginativo, la gente se queja de la seguridad, se queja de la educación, se queja de la salud. Pero estamos centrándonos en la educación porque ha sido un aspecto en el que el CERES ha puesto su foco de análisis, incluso en esta digamos, en esta ampliación de la mirada que hace unos años ha venido teniendo el CERES hacia temas más sociales, ¿verdad? Estamos viendo con Marcela
por eso arrancamos por ahí hoy presentando esto, un poco algunas dudas que teníamos sobre estos encuentros ciudadanos que tú estás impulsando. Básicamente, ¿cuál es el planteo que se hace cuando se habla de la realización de estos 135 liceos que estarían dentro de la órbita del gobierno, pero con una gestión distinta a la que tiene un liceo público actualmente? ¿Qué diferencias se plantean en estos liceos? Nosotros lo que estamos proponiendo es que en base a las experiencias exitosas que conocemos, algunas aquí, pero que existen en varias partes del mundo, para dar una educación de calidad en contextos vulnerables se precisa una gestión muy distinta, muy especializada y mucho más flexible que la que brinda la ANEP. Por supuesto que esto se va a tener que hacer en colaboración y en coordinación con ANEP, porque ANEP es la que va a proveer a los 40.000 docentes de secundaria y UTU que tiene en su plantilla. Va a haber que entrenarlos porque la gestión del aula en contextos vulnerables es completamente distinta que la gestión del aula normal. La gestión de los establecimientos en contextos vulnerables es distinta de la gestión de un establecimiento normal. Incluso la arquitectura del establecimiento es completamente distinta. Las horas, son 10 horas diarias de clase. Se les da el desayuno, el almuerzo y la merienda para asegurar que estén bien alimentados. Tienen clase los sábados, liceo de verano, hay tutorías individualizadas para quienes tienen problemas de conducta o de aprendizaje. Pero esto, perdóname, Ernesto, sí. Esto no lo financiaría, como Marcela mostró en los primeros, en el primer bloque, no estaría gestionado por privados, digamos. Lo que tú estás planteando es el Estado haciendo un plan de impacto, por decirlo de alguna manera. Sí. Estos serían liceos. ¿Cuánto costaría? 136, ahora ajustamos un poquito la cifra. Solo hicimos un análisis del Uruguay en dónde están las fuertes concentraciones. Lo hicimos casi que por manzana. Sí. ¿Dónde están las fuertes concentraciones de necesidades básicas insatisfechas y asentamientos irregulares? Entonces sabemos exactamente dónde tiene que haber liceos y cuántos tiene que haber en cada lugar. Son 136 en total, en Montevideo, en la periferia metropolitana y en el interior. Estos liceos requieren un modelo de gestión que es muy distinta de la que tiene ANEP. Incluso a nivel jurídico habría cosas que estos liceos requieren que bajo la normativa jurídica de ANEP no se podrían hacer. Entonces, lo que sugerimos es que, dado que el plan Ceibal fue un plan tan exitoso, en el sentido, la gente cree que es solo distribuir las ceibalitas, que es un tema nada menor. Se distribuyeron casi 600.000 en un lapso de 4 años. Universalizamos la educación preescolar en la segunda administración del doctor Sanguinetti en 5. Es decir, somos admirados por ambas cosas en el mundo. O sea, que este país tiene capacidad de hacer cosas cuando se lo propone. Entonces, 136 liceos en los barrios vulnerables, de primero a cuarto, para darle a los chicos que están hoy en situación de alta vulnerabilidad una educación de alta calidad, un lugar de contención, una currícula muy rica, una alimentación sana, una atención sanitaria muy focalizada y una integración de la familia a la vida del estudiante para asegurar que eso es conducivo a su éxito académico, va a abrirle a estos chicos una oportunidad en la vida de la que hoy no es que carecen a un nivel de que no reciben lo que necesitan para defenderse en la vida. Ellos no conciben la palabra futuro, Gabriel. Para nosotros futuro es lo más normal. Ellos no tienen futuro, no planean el futuro, no sabían lo que era futuro. En Impulso, cuando entraron, el 5% de los chicos pensaba, la primera generación de 100, que de golpe iba a hacer estudios terciarios. Hoy el 85% de los que pasaron a cuarto dicen que van a hacer estudios terciarios. Hoy 85 de cada 100 chicos conciben un futuro en el que se ven como profesionales. Estos chicos corrían 500 metros y jadeaban. Hoy Impulso tiene un equipo de fútbol que ganó la Copa de Bronce en ADIC.
y ganó la Copa de Plata en el Intercolegial de Fútbol Femenino. Hoy las mamás de y las abuelas y las tías, porque a veces las mamás están 12 horas fuera del hogar trabajando, tienen una comisión en la que todo el año gente sumamente humilde junta recursos para hacer campamentos, para hacer viajes y para hacer una fiesta hermosísima a fin de año que la financian íntegramente ellos. Y ponen los stands de comida y usan guantes de látex para servir de manera higiénica. Les ha cambiado la vida. Eso es lo que ¿sabes, Gabriel, lo que me dijo el jefe de la Policía Comunitaria? Nos dijo, porque esto yo lo cuento con mucho cariño, pero acá los grandes impulsores de esto han sido el doctor Nicolás Herrera, el presidente de la Fundación Impulso, y Fabricio Patiti, que es el director, que es, como digo yo, un héroe urbano. Dedica su vida a salvar vidas. El jefe de la Policía Comunitaria en la fiesta, una de las fiestas de fin de año, dijo, miren, hace 25 años que estoy acá. La Policía Comunitaria se ocupa de las cosas más horribles, la violencia contra los ancianos, contra los niños. Decía, este liceo le ha cambiado la vida a los niños, le ha cambiado la vida a las familias, le ha cambiado la vida al barrio. Esto es algo milagroso. Punto. Nosotros queremos que esto se haga masivamente. Yo te pedí una pregunta. ¿Cuánto 40 cuesta? millones de dólares por año, $4.800 por alumno. Solo digo dos cosas. 240 millones de dólares por año es más o menos lo que perdió ANCAP en cada uno de los últimos 4 años. Mejor hubieran podido ser utilizados los recursos en hacer estos 136 liceos que en haber malgastado el dinero en una mala gestión de una empresa que solamente nos puede, a la única que le podemos comprar. Porque la nafta que compramos en las otras estaciones es la nafta de ANCAP. En fin, $4.800 por estudiante. Uno dice, upa, eso es caro porque en ANEP es 2.300. Y si fuera caro, valdría la pena. Porque la solución para la criminalidad, la violencia, la droga, las narcomafias, es que los chicos tengan un futuro digno, con empleos dignos. Entonces hay que sacarlos de la marginalidad, hay que sacarlos de los guetos. Lo mismo proponemos para, y ahora lo vamos a decir si hay tiempo, la rehabilitación de menores infractores, que ya cayeron en el delito. Hay experiencias modélicas que han reducido la reincidencia a prácticamente 0. Y resulta que 136 liceos de estas características que podrían terminar en una generación con la marginalidad de los jóvenes, cuestan $4.800 por alumno al año, pero ANEP por alumno egresado, dado que hay mucha repetición. Entonces un chico para hacer 4 años demora 6, o sea que le gasta recursos al sistema por 6 años, y hay mucha deserción, solo 6 de cada 10 llegan a cuarto. Entonces el sistema gasta recursos en chicos que no llegan a graduarse. Cuando uno ve cuánto cuesta cada alumno egresado de ANEP es $4.600. O sea que por la misma plata podríamos tener 50.000 niños y jóvenes en estos adolescentes, en estos liceos modelo, que se graduarían en tiempo y forma, con el triple de horas de clase, con una currícula más rica, con una alimentación más sana, con una atención sanitaria y con una integración completa de la familia a la vida del estudiante. Esto es un proyecto de contención social, un proyecto de construcción de comunidad y de recuperación, como tú bien la llamaste, Gabriel, de comunidades deprimidas. Esto hay que hacerlo masivamente, el Uruguay lo puede hacer, lo puede financiar con los recursos que hoy gasta, ni un peso más. ¿Por qué queremos seguir haciendo las cosas mal si las podemos hacer bien? ¿Qué ibas a preguntar? Más Tenemos allá poco tiempo. del tema económico, de los costos que implica esto, hay también una cuestión conceptual que tiene el gobierno con este tipo de proyectos. La propia ministra ha criticado algunas iniciativas diciendo, bueno, esto es como también tener una educación de primera para algunos alumnos y una educación de segunda para el resto que no vive en esas zonas deprimidas. Y también hablaba de los procesos de selección y que de allí parten justamente, bueno, los niveles que veíamos. Conceptualmente, ¿este gobierno está preparado para llevar adelante un cambio como el que tú planteás? Acá no hay ningún problema conceptual, Marcela. Los chicos se seleccionan por sorteo. Hay que ver los chicos que se toman
en Impulso, que es lo que yo conozco más directamente, los problemas que tienen, vienen con un promedio de 4 años de atraso en lectoescritura. 4 años. Decir que acá se seleccionen las mejores es simplemente no es cierto. Y en todo caso, lo que nosotros estamos proponiendo es justamente que se le dé lo mejor a los chicos que más lo necesitan, lo mejor. Yo veo funcionar Impulso y a veces digo cuánto me hubiera gustado que mis hijos hubieran venido acá, mis hijos, de ver lo que es eso funcionando, un liceo laico. Esa es la reforma barediana del siglo XXI. Y empezamos por los contextos vulnerables porque si no paramos la destrucción del tejido social, Marcela, en 15 años el Uruguay no lo reconocemos. Una cosita última, el tema de los directores, la figura del director, que tanto los directores de los centros públicos dicen necesitamos más aire, necesitamos tomar nosotros las decisiones. En este proyecto, ¿cuál sería la figura? ¿Va por el mismo camino o se le da más libertades? El director tiene mucha autonomía, pero rindiendo cuentas. Ningún director es una bala perdida y hay que formarlos. ¿Cuánto cuesta formar 3.300 profesores en gestión de aulas en contextos vulnerables y 200 directores en gestión de aulas de contextos vulnerables? 15 millones de dólares. ¿Saben cuánto gasta publicidad oficial las empresas del Estado? 50 millones de dólares. 3 veces más. Así que no nos digan que los recursos no están, no nos digan que acá hay un problema conceptual, porque no entiendo por qué la izquierda va a tener un problema conceptual con darle lo mejor de lo mejor, laico, público, a los chicos más vulnerables del país. No puede haber un problema conceptual. Acá hay un problema que no es conceptual y para terminar, aunque era por otra pregunta, acá hay resistencias corporativas, el país y todos estos chicos están cautivos de intereses que no permiten que estas reformas se hagan y nadie se anima a ponerle el cascabel al gato. Y lo mismo pasa con la rehabilitación. Estamos mandando a los chicos a infiernos humanos, que es de donde salen peor de lo que entraron, cuando podríamos tener 3 centros de rehabilitación modelo que costarían 33 millones de dólares por año, 9 millones de dólares menos de lo que hoy gastamos en el sistema de rehabilitación penal adolescente. Entonces, ¿por qué tenemos infiernos humanos en vez de tener centros modelo cuando lo podríamos tener por menos plata? Eso es el ajuste fiscal y el ajuste social que el país precisa. Un ajuste constructivo, un ajuste que ofrezca un porvenir, un ajuste que nos permita soñar con que el país va a cambiar la pisada y que vamos a ser muy distintos dentro de una generación. Ernesto, se nos ha ido el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta, porque el otro día la escuché en Quibón, ¿no? Talvi está recorriendo el país, promoviendo estas ideas sobre el tema de educación de estos liceos y sobre el centro de rehabilitación. ¿Talvi se está preparando para ingresar en la arena política? Ceres está haciendo lo que hizo siempre, pero nos dimos cuenta que hablarle a las élites no alcanza. Le estamos hablando al ciudadano común y corriente, en todos lados. Es un esfuerzo tremendo, físico, emocional y de recursos financieros que hubo que conseguir para poder hacer esto. Hace 5 años que teníamos este proyecto en carpeta, en el Consejo Directivo. Lo estamos haciendo porque queremos compartir con nuestros ciudadanos nuestros sueños de un Uruguay posible y de un Uruguay mucho mejor que el que tenemos, no en base a utopías, sino en base a realidades concretas. Y la experiencia que ya estamos teniendo en Pando, en Florida, en Colonia, y vamos a seguir con los jóvenes universitarios, con las mujeres empresarias, en Maldonado, en Minas, en Rocha, en Paysandú, en Artigas, en Salto, este año. ¿Pero vos descartás incursionar en política? Viste que Jorge Valle, en el búsqueda de hoy, Jorge Valle maneja tu nombre, como el outsider que precisa el Partido Colorado. Yo siento un aprecio y un respeto personal por el doctor Valle, y me honra que él considere que yo puedo asumir una responsabilidad de ese tipo. Pero lo que tiene valor para que el ciudadano reaccione, se eleve su nivel de conciencia, se permita soñar y compartir con nosotros sus sueños, porque nosotros hemos recibido de los ciudadanos mucha retroalimentación para poder modificar las propuestas. Entonces,
Esto tiene valor en la medida que uno va como seres sin partido a pedirles nada, no les estás pidiendo un voto, sino a compartir con ellos nuestra visión del país. Estamos tratando de movilizar a la opinión pública ciudadana para que el liderazgo político reaccione de abajo hacia arriba en favor de cambios que para el país son absoluta y totalmente impostergables. ¿Pero vos descartás ingresar en política? ¿Lo tenés presente? No lo tengo. ¿No está en tu agenda? No está en mi agenda, porque si estuviera en mi agenda perdería la libertad, perdería la independencia y perdería la transparencia con la que yo puedo hablar, digamos, si tuviera que seguir la línea o las directivas de un partido. No es algo en lo que estamos pensando en este momento. Estamos pensando en dedicarnos a esto, que lo estamos haciendo con gran ilusión y con gran entusiasmo. Entonces el año que viene te vamos a tener como director del CERES y no como candidato a la presidencia. Te quedo enormemente agradecido por tu presencia. Gracias a Dentro o fuera de los partidos es extraordinariamente valioso lo que haces, Ni que Ernesto. hablar, Gracias, ni que Pito. hablar. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí y nos vamos a ver el próximo jueves.